varias ocasiones con la sociedad, con la revista, y cómo no, pues ha dejado huella dentro de nuestra sociedad. Como ustedes pueden ver, el doctor Alan Sarmiento, médico egresado de la Universidad Mayor de San Simón, que es profesor de investigación en medicina en la Universidad Privada Abierta Latinoamericana, es presidente de la Asamblea Nacional General, bueno, fue presidente de la Asamblea Nacional General en IFIMSA, fue director del Comité Permanente de Relaciones Públicas, igual en IFIMSA, presidente de la Sociedad Científica el año 2022-23, fue pasante de laboratorio en IBISMED el año 2024, ganó el segundo lugar en un concurso a nivel nacional en artículos científicos sobre enfermedades raras y poco frecuentes el año 2024 y ganador del premio TOYP en el área de liderazgo y logros académicos el 2024. Es un gusto eh, tenerlo acá, doctor, y muchas gracias por aceptar la invitación y evidentemente esto es algo que va a ser de mucha valía para nosotros aprender y mejorar nuestras capacidades en cuanto a investigación. Y sé que hoy dará un tema bastante importante y que nos va a servir. Le doy la palabra, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, William. Buenas noches a todos. Entiendo que estamos con un comité de la revista. Un saludo muy cordial. Yo de inicio les hago llegar una felicitación a todos por siempre ser miembros activos de bueno, una revista como la revista científica Ciencia Médica, que a veces en la facultad nos parece que, bueno, es una revista estudiantil y demás, no, pero está muy bien indexada, tiene criterios rigurosos para la elección, o sea, están muy bien capacitados los editores. Entonces, al menos a nivel Cochabamba, sí se la toma muy en cuenta la revista científica Ciencia Médica, así que una felicitación a todos como comité. Y bien, el tema que había elegido, ajeno a un tema que sea estadístico, metodología, es un tema relacionado a inteligencia artificial, pero evidentemente no muy centrado en las herramientas que se puedan usar. Vamos a hablar también de eso, pero eso se puede encontrar en todo lado, ¿no? Uno googlea qué herramienta es buena para buscar y te sale esta, qué herramienta puedo usar para mi revisión sistemática y te sale otra, te sale Ryan, te salen tantas que hay que todos los días salen más, ¿verdad? Lo que quiero tocar el día de hoy es principalmente ética en el uso de la IA, pero desde un, em, desde una perspectiva diferente, porque también a mí alguna vez entrando a alguna ponencia sobre inteligencia artificial e investigación médica, termina siendo aburrido, ¿no? Hablan solamente de que hagas el bien o hagas el mal, pero hay cosas que nosotros no consideramos, ¿de acuerdo? Denme un segundito y enseguida comienzo a presentar. Súper. ¿Me confirman, por favor, si es que se puede ver la pantalla? Sí, doctor, se puede visualizar. Excelente. Entonces, antes de comenzar, me gustaría preguntarles y si pueden ir levantando la mano, ¿quiénes han utilizado alguna IA durante el último mes para el tema de investigación médica? Los que estén desarrollando. Y además de eso, ¿cuántos han utilizado esto para alguna actividad relacionada con, más que nada, en lugar de investigación, investigación médica? Porque entiendo que a veces también hacemos, ¿no? Investigación en el tema de educación o tema de notas. Y la más importante, ¿todos ustedes confiarían en una recomendación médica generada por una inteligencia artificial? ¿Hay alguien que se anime a responder de manera breve o lo que percibe con esas preguntas? Bueno, está muy bien. Entiendo que son preguntas amplias. A lo que quería llegar es que hace algunos años la pregunta era si la inteligencia artificial llegaría a la medicina, pero esa pregunta hoy ya no tiene sentido porque la inteligencia artificial ya está escribiendo artículos, ya está analizando imágenes médicas
ya identifica como tal patrones genéticos, porque entendemos que los genes, por ejemplo, cuando se saca una base de datos en base a un gen, es gigante, ¿no? Llega a pesar terabytes enteros en la decodificación genética. Entonces, nos ayuda en todo, predice riesgos, hace bastante, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, más que hablar sobre máquinas, hoy vamos a hablar sobre cómo la inteligencia artificial puede cambiar la manera en la que generamos conocimiento médico. Y quiero que se vayan con eso hoy día, ¿de acuerdo? Bien, la cuarta revolución industrial en salud. Otra pregunta importante acá es, ¿cuántos artículos científicos creen ustedes que se publican cada día en el mundo? Habitualmente la respuesta es 1000, 10.000, tal vez de un tema específico es muy difícil saberlo, pero la verdad es que son bastantes, ¿no? Estamos inundados en información. Eh, es tan grande esta producción que ningún investigador puede leer todo lo que se publica. Ahí es donde podemos hacer uso muy medido y muy bien aplicado de la IA, porque la IA analiza todos los datos y te puede brindar resúmenes bastante confiables. Pero imagínense un médico intensivista o cualquier médico tratando de mantenerse actualizado mientras además va a atender pacientes, va a hacer docencia, va a desarrollar sus propias investigaciones. Entonces, aquí aparece uno de los problemas más grandes de la medicina moderna. Tenemos más información de la que somos capaces de procesar, como bien dice ahí, ¿no? La medicina actual genera enormes cantidades de datos, historias clínicas electrónicas, imágenes diagnósticas, secuencias genómicas. Todos los días se generan muchas bases de datos, tal vez no en nuestro país, ¿no? Porque no tenemos la cultura del dato, de anotar, de subir las cosas de manera electrónica. Entonces, muchas veces, tal vez no acá, pero sí a nivel mundial se genera mucha información. Entonces, se calcula que el conocimiento médico se va duplicando cada pocos años. Un par de años y ya existe el doble de información que el anteaño pasado. Eso significa que todos nosotros tenemos que tomar decisiones utilizando una cantidad de información cada vez mayor. Por ejemplo, una revisión sistemática ni siquiera tiene que ser sistemática, aunque narrativa. Puede requerir revisar tal vez miles de títulos, miles de resúmenes, y ahí es donde entra a jugar la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Eh, de todas formas, acá entra otra pregunta importante y es, ¿realmente si nosotros estamos haciendo una systematic review, confiaríamos en el resumen de la IA? ¿Es algo adecuado confiar? Para eso es que vemos qué es la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Antes de explicar los conceptos, básicamente la pregunta importante aquí es, ¿cuántos creemos que ChatGPT es una inteligencia artificial? Porque obviamente todos creemos eso, pero ¿ustedes creerían que un electrocardiógrafo que detecta automáticamente una arritmia y también utiliza inteligencia artificial es una IA? Porque aunque no lo crean, hay varios estudios que han salido que herramientas sofisticadas de detección y demás, que hay varias, ¿no? Inclusive hay un estudio que nos dice que existe un mal diagnóstico de asma en un hospital, aplican una IA para revisar la historia clínica, encontrar diferentes factores desde que son pequeños, o sea, revisar todos los datos desde la edad actual, la mayoría de los niños ahí eran de 10, 12 años, hasta un periodo muy atrás. Y efectivamente mejora la tasa de diagnóstico. Entonces se hace la pregunta en base a esos estudios y la mayoría dice que, no, no sabía que era una IA, creí que solo era una herramienta sofisticada. Pero es eso, ¿verdad? Un software que detecta neumonías en una radiografía, por mucho que lo veamos como una herramienta y demás, lo definimos potenciado por IA. Entonces, muchas veces usamos inteligencia artificial sin darnos cuenta. Ahora, cuando escuchamos este término, IA, pensamos en herramientas como ChatGPT, pero es un concepto más amplio. Podemos verla como una pirámide gigante. En la base encontramos ¿cómo lo explico? Encontramos la IA como tal, plasmada, que incluye cualquier sistema que pueda hacer alguna tarea, cualquiera. Como por ejemplo reconocer imágenes, hazme esta tarea, interpretar este texto, pero aquí es donde entra el machine learning, que han debido escuchar mucho eso. Dentro de la inteligencia artificial encontramos este aprendizaje automático, ¿de acuerdo? Aquí aparecen los algoritmos que a partir de los datos, por ejemplo, si mostramos a un sistema muchas radiografías clasificadas como normales o con neumonía, etcétera, va a ir aprendiendo, ¿de acuerdo? No le vamos a decir exactamente qué tiene que buscar, pero va
va a aprender a partir de la experiencia. Muy bien. Luego entra, aparte del machine learning, el deep learning, que lo tienen ahí recalcado. El deep learning es un nivel más avanzado, ¿de acuerdo? Va a utilizar redes neuronales artificiales, porque obviamente de eso estamos hablando, inspiradas en, bueno, el cerebro humano. O sea, va a intentar imitar el cerebro humano para identificar patrones principalmente. Esto se está usando actualmente para dermatología, anatopato, genómica, pero en muchos escenarios estos modelos han alcanzado desempeños comparables a expertos humanos. Eh, y por último, como bien tenemos ahí, y no sé si es que puedo señalar, no creo que no, perdona, estoy en mi tablet, ya intenté hace rato, pero encontramos los modelos generativos. Aquí se encuentran herramientas como ChatGPT, pero son sistemas que no analizan imágenes ni predicen diagnósticos, directamente trabajan con lenguaje. Pueden resumir artículos, redactar textos, explicar conceptos, y sobre todo ayudarnos, ¿no? En nuestro día a día a organizar la información científica. Pero es importante recordar que cualquiera de estas IAs va a cometer errores o puede generar información incorrecta. Se ha visto de igual forma que algunas tienen círculos viciosos. Por ejemplo, puede que ChatGPT se invente información. Había igual varios artículos que empezaban a mencionar que las IAs estaban inventando referencias bibliográficas. Ahí entra un primer consejo de que si ustedes están haciendo una systematic review o deciden hacer su marco teórico de su protocolo con IA, revisen, no todas las IAs se van a inventar, pero siempre es mejor revisar si el DOI que te está dando, si la cita en Vancouver o en APA que te está dando es en verdad verídica, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que llega un paciente con una tomografía. Un modelo de Deep Learning puede detectar una lesión. Un sistema de Machine Learning puede calcular el riesgo de mortalidad y un modelo generativo nos podría resumir la evidencia científica relacionada con este caso. Entonces, vemos que todo lo que estamos viendo en esta diapositiva se va a integrar para darnos una respuesta. Muy bien. Y eso es algo que en el siglo vamos omitir, porque saben que conforme pasa el tiempo nos vamos desactualizando en varias cosas y es que la verdad es una herramienta que crece tanto todos los días que llegamos a ignorar muchas cosas, ¿de acuerdo? Bien, ahora, denme un segundito. Cuando hablamos de la investigación médica, la IA cumple un proceso importantísimo. Cuando ustedes realizan una investigación, ¿cuál de las partes les consumiría más tiempo? ¿Buscar artículos, leerlos, o tal vez analizarlos, o redactar el manuscrito, ¿no? Que yo creo que todas esas partes son las que más te toman tiempo, porque sin ir muy lejos, si vamos a Scopus, le ponemos nuestra estrategia de búsqueda con nuestros buscadores booleanos, todo nos va a llevar un buen tiempo, podemos exportarlo, pero luego de exportarlo, y aunque usemos Sotero, vamos a tener que leerlos, clasificarlos, cumple mis criterios de inclusión, no los cumple, listo, lo voy desechando, desechando. Y por último, luego de leerlo y ya seleccionarlo, vamos a analizarlo. Y luego, por si no fuera poco, vamos a redactar. En teoría, antes se tardaba bastante en hacer una revisión. Ahora, obviamente, se ha acelerado gracias a que la IA, en esos pasos que he ido mencionando, puede acelerar las cosas, ¿de acuerdo? Nos ahorra tiempo. Ahora, cuando nosotros usemos la IA acá, tenemos que seguir diferentes fases. Muy bien, y en cada fase tiene su función específica. La primera es la exploración, identificar artículos relevantes, encontrar autores importantes, detectar tendencias de investigación. Luego tenemos el análisis. Aquí es donde tenemos que ir integrando varias herramientas. Y el análisis es muy simple, ¿no? Ahí le podemos pasar historias clínicas, bases de datos, registros hospitalarios o simplemente darle nuestras variables. Tipo, yo ya tengo mi base de datos, toma los nombres de mis variables, dime qué relaciones son las más asociadas a nivel internacional, cuáles valdría la pena asociar y demás. Y lo último, síntesis y redacción, resumirlo, explicarlo, generar algún esquema, para eso igual es excelente, muy bien. Entonces, por ejemplo, porque hay que verle la aplicación a todo. Para preparar, para a ver, la inteligencia artificial obviamente no nos va a reemplazar el método científico, no va a formular nuestras preguntas de investigación, espero, no va a interpretar el contexto clínico y no va a tomar decisiones éticas al 100%. Pero lo que va a hacer sí es reducir el tiempo dedicado a esas tareas repetitivas que acabo de mencionar. Muy bien. Ahora, ¿qué sabemos en qué partes del proceso de investigación puede intervenir la IA? Vamos a verlo acá.
Primero, si yo tuviera que elegir una sola especialidad médica donde la inteligencia artificial tendría mayor impacto en los próximos 10 años, podríamos elegir radiología, porque manejan imágenes, patología, porque también manejan algo muy visual, medicina interna, tal vez en la toma de decisiones, y aparte que sabemos que siempre se actualizan las guías, siempre hay algún tratamiento vanguardista, cirugía tal vez, o hasta genética y salud pública. Pero la realidad es que la IA ya está presente en todas las áreas. Y aquí es donde vemos algo que se sale del paradigma, podríamos decir, el despliegue empírico. Vemos que tenemos diferentes fronteras. Esa es la parte que quiero llegar. Estas fronteras, primero, como vemos en la diapositiva, tenemos una que es la medicina personalizada, el integrar la IA con la genómica a través del uso de deep learning, el de igual forma integrarlo con el análisis de datos. Esto es muy importante. No sé si alguien aquí está haciendo algún artículo original y tiene una base de datos muy grande, pero ahí es donde sí podemos ir viendo poco a poco no cómo lo procesa, porque no es correcto que la IA nos genere las diapositivas, pero sí cómo puede ir integrando ciertos conceptos. Por ejemplo, en estadística, a lo mejor yo no sé hacer, no lo sé, un alfa de Cronbridge, y ahí es donde le paso mi artículo o mi protocolo, le paso mi base de datos y le digo, mira, yo no sé hacer el alfa de Cronbridge, dime cómo puedo validar mi prueba. Y ahí te va a ir diciendo paso a paso, y lo bueno es que puedes ir pidiéndole a cada rato. Pero ahora, búsqueda y evidencia, ¿de acuerdo? Cuando nosotros usemos estas herramientas, tenemos que entender, como ya hemos ido viendo, que puede haber IAs que estén más centradas en machine learning, en deep learning o en simplemente una redacción más superficial. Tenemos IAs, y aquí hay una lista muy breve, que era lo que el centro de todo, consensos, por ejemplo, que va a analizar todo lo empírico, todo lo pasado, nos va a dar todo lo que ya ha ocurrido en el pasado. Y las respuestas, obviamente, como dice ahí, van a provenir directamente de estudios publicados y evidencia disponible y no de texto sintético, ¿de acuerdo? Luego tenemos el ICIT, que obviamente va a automatizar las revisiones de literatura. No me refiero a la parte de selección. Para eso tenemos herramientas como Ryan, si no me equivoco. Sí, 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 correcto. Entonces nos va a permitir identificar artículos relevantes, pero de nuevo, siempre revisen. Perplexity es el buscador por excelencia en tiempo real con motor de conversación y habitualmente es de los que se ha visto que eh, menos datos inventa. Luego tenemos ese sitio. Por ejemplo, aquí tenemos la parte del análisis de citas inteligentes, evaluación de artículo y ha sido apoyado, contrastado o simplemente mencionado en la literatura subsecuente. Tal vez no han tenido tanto problema con esto, pero antes sí había un problema gigante que era ver qué artículo se ha citado dónde, para ver si porque a veces se detectaba como plagio cuando tú habías escrito algo que ya está escrito en otro artículo y era un problema gigante. Y ese CITE es esa herramienta que particularmente facilita esto, ¿de acuerdo? Acá podríamos poner un caso práctico. Supongamos que queremos investigar un tema referente. ¿La inteligencia artificial mejora el diagnóstico radiológico? Consensus nos va a dar una respuesta inicial, ¿de acuerdo? Luego, el ICIT nos va a ayudar a identificar los estudios que valen la pena. Perplexity va a poder explorar la literatura reciente y ese CITE para evaluar la calidad de las citas, ¿de acuerdo? Eh, Ahora, aquí hay algo fundamental. Ninguna de estas herramientas reemplaza la lectura crítica. La IA puede sugerir artículos, resumir información o también identificarnos los patrones, pero la interpretación científica va a seguir siendo la responsabilidad del investigador, de ustedes. ¿De acuerdo? Ahora, eh, voy a hacer una pregunta de nuevo, que probablemente muchos van a decir que sí, pero es retórica. Los que hemos utilizado ChatGPT para estudiar o resumir un tema, evidentemente confiamos plenamente en el texto que está generando y no lo verificamos. Y aquí es donde aparece una de las grandes lecciones de la IA. Una herramienta puede ser muy útil y al mismo tiempo requerir supervisión. Es como un niño, ¿de acuerdo? Nos va a dar todo lo que encuentre, pero también si es que no encuentra, se va a empezar a inventar. Entonces, aquí es donde tenemos a nuestro querido ChatGPT, que probablemente sea más popular que bueno.
Nos va a explicar conceptos complejos, nos va a ayudar a resumir artículos, o yo lo uso más para generar los prompts. Como desconfío mucho de él, le puedes pedir que genere los prompts para otras IAs o que te explique algo que no entiendes a lo mejor, pero nunca usándolo como una herramienta al 100% fidedigna. Tenemos Research Rabbit, que es una herramienta que funciona muy diferente. Nos introduce un artículo o un autor y va a generar redes de conexiones. Nos va a permitir descubrir autores importantes, trabajos relacionados, líneas de investigación, colaboraciones científicas. Por eso hay algunos que a este le dicen el Spotify de los artículos científicos, porque nos ayuda a encontrar estudios que probablemente nunca habríamos encontrado mediante una búsqueda convencional. Es muy bueno, la verdad. Y luego tenemos Notebook LM, que es especialmente interesante para los investigadores que están buscando información concreta. Yo le voy a subir 10 artículos y en base a esos 10 artículos yo puedo, o guías clínicas o tesis también, obviamente, podemos hacerle preguntas directamente sobre sus documentos. Ahí eliminamos el riesgo de ChatGPT en el que se va a inventar o va a buscar de todo lado. Aquí le estoy limitando, le estoy diciendo de esto que te estoy pasando. No, ni siquiera necesitas decirle, no va a buscar nada en la web, solamente va a buscar cosas en tus artículos. Y lo bueno de él es que te va a decir, mira, no encuentro esa información específica que me estás pidiendo porque no está en tus textos. Entonces, para hacer un artículo tenemos que ver bien qué herramienta es la que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Y ahora sí, aquí especial atención porque imaginemos que una inteligencia artificial analiza una radiografía y nos dice probablemente neumonía, 96% seguro de que es neumonía. Ahora, como doctores, ¿ustedes aceptarían ese resultado automáticamente o querrían saber cómo ha llegado a esa conclusión? Probablemente todos quisiésemos una explicación. Y aquí aparece uno de los mayores desafíos de la inteligencia artificial aplicados a nuestra carrera, a medicina. ¿Por qué nos pone ahí en el título caja negra? Muchos modelos de inteligencia artificial, especialmente los de deep learning, que ya les explica al inicio, son extremadamente complejos. O sea, no te va a decir, ah, sí, mira, es que he pensado en esto porque he visto esto, como te responde el estudiante, ¿no? He pensado en perforación intestinal porque he visto el signo de las cejas infradiafragmáticas y ya está, y lo pensó. No, va a recibir millones de datos, va a realizar millones de cálculos y finalmente te va a generar una respuesta. El problema es que muchas veces, casi todas, ni siquiera los propios desarrolladores que han hecho la IA nos pueden explicar exactamente cómo ha llegado a esa respuesta. Entonces, por eso se utiliza el término caja negra, ¿de acuerdo? Introducimos datos y obtenemos una respuesta, pero el proceso interno no es completamente comprensible. Por eso estamos introduciéndonos ese término, ¿de acuerdo? A la caja negra. ¿Y por qué en medicina esto es un problema? Porque en otras áreas, según he podido ver en diferentes actividades que se han hecho sobre esto, no le prestan tanta importancia. Por ejemplo, si Netflix se equivocara recomendándonos una película, no ocurre nada, tranquilo, ya. Pero aquí estamos hablando de diagnósticos, tratamientos, pronósticos. Los pacientes y los médicos sí o sí van a querer comprender las razones detrás de un tratamiento, ¿no? Doctor, ¿por qué me está dando eso? Entonces, la confianza clínica que nosotros tendríamos que dar sí requiere una explicación. Supongamos que, a ver, acá, una IA nos va a decir, no operes al paciente, y el cirujano, todo sacado de onda, va a decir, ¿por qué? Y el sistema aquí es donde nos dice, porque el algoritmo no ve que esta cirugía sea necesaria, o sea, no es de alto riesgo, eso dice mi algoritmo, pero probablemente ningún médico va a aceptar una explicación así de mi algoritmo dice que no. Entonces, tenemos que saber qué variables han influido, qué evidencia respalda esta decisión, y qué tan confiable es su pronóstico, ¿no? Porque si la IA te está diciendo no lo operes, es porque está viendo un buen pronóstico a futuro sin operar. Entonces, un ejemplo muy conocido ha sido Watson Oncology, como bien lo pone aquí en la diapositiva. Este sistema ha sido desarrollado para apoyar decisiones oncológicas. Y aunque inicialmente ha generado mucho entusiasmo, todos estaban de wow, posteriormente ya ha sido muy criticado porque algunas de las recomendaciones parecían estar sesgadas hacia determinados contextos clínicos o, en otras palabras, se adaptaban adecuadamente a otros sistemas de salud. ¿Me entiendo? ¿Me entienden? Porque
tal vez esta IA se ha desarrollado en un sistema de salud donde existen más opciones, opciones que no tienen en todo lado. Entonces, todo esto nos enseña que un algoritmo puede ser técnicamente muy sofisticado y aún así tener limitaciones clínicas, ¿de acuerdo? Por esta razón ha surgido un nuevo campo llamado inteligencia artificial explicable o explainable, como bien dice ahí. Y esto es básicamente su objetivo es que los sistemas no solo nos den una respuesta, sino también una explicación, ¿de acuerdo? Y bueno, pasamos a la siguiente. Esta es la parte importante para ustedes, investigadores del futuro. La privacidad, la seguridad y el riesgo de datos. Otra pregunta, pero está muy personal. ¿Cuántos de todos nosotros tenemos nuestro teléfono protegido con una contraseña o una huella digital? Básicamente todos, yo creería que todos. Escasos que no le ponen porque, bueno, a mí en lo personal no le pongo porque me da mucha flojera poner mi huella, prefiero deslizarlo y ya está. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque la información que guardamos en nuestro celular es valiosa, ¿correcto? Ahora, imaginemos algo más sensible todavía, una historia clínica, un diagnóstico, resultados de laboratorio del paciente o antecedentes, no sé, porque obviamente en una historia clínica puede salir de RPR positivo, ¿no? Y ya sabemos que el paciente tiene sífilis. Entonces, eso es delicado. ¿Qué ocurre cuando toda esta información tan delicada comienza a alimentar sistemas de IA? Que yo sé que alguna vez le han metido algún caso clínico, le han metido algo. Entonces, aquí existe una frase muy conocida en inteligencia artificial. Sin datos no hay IA. Eso lo repite cualquier ingeniero, ¿de acuerdo? Ingeniero en IA, claro que sí. Entonces, cuando nosotros vemos esto, cuantos más datos recibe la IA, generalmente mejor funciona su modelo. Pero esto obviamente también genera riesgos porque nosotros no es que seamos especiales o que nuestra carrera sea la mejor y nos creamos el chicle bomba, la cereza del pastel, pero los datos médicos son probablemente uno de los tipos de información más sensibles que existen, ¿verdad? Entonces, una filtración de estos datos puede afectar no solamente al paciente, sino también a sus familiares. Uno de los casos no sé si populares, pero de los más conocidos que ha ocurrido cuando se compartieron datos de millones de pacientes para desarrollar estos sistemas de IA, eh, se han generado, o sea, debates. El tema del consentimiento informado, que evidentemente a nadie se le va a poner en el consentimiento informado de vamos a subir tus datos a una IA o vas a ser utilizado como datos para el modelo. Luego la transparencia, la confidencialidad, se me fue la palabra gobernanza, la gobernanza de los datos. Entonces, la pregunta no es solamente si podemos usar esos datos, sino si debemos hacerlo y bajo qué condiciones, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí encontramos riesgos. Primero, que se filtre la información. Segundo, los ciberataques. Se está haciendo parte de una base de datos. Obviamente puede haber ciberataques. La reidentificación de pacientes. La discriminación básicamente basada en información médica. Entonces, inclusive cuando eliminamos nombres, números de identificación, algunos datos pueden permitir reconocer de manera indirecta a una persona. Ahí tenemos su tipo de sangre, tenemos su talla, su IMC, su estatura, su peso, su color de ojos, en caso de que estemos subiendo una historia clínica con examen físico, lo estamos describiendo. Entonces, aquí es donde tenemos que tener mucha ética. Existe un conflicto importante porque necesitamos esos datos, pero también tenemos que proteger a los pacientes. Aquí es donde entran temas complejos de anonimización que si comenzamos a mencionarlos no nos alcanza el tiempo ni la noche. Son cursos muy largos que hay para anonimizar datos para IA. Entonces, mi recomendación de entrada sería que si ustedes van a trabajar una base de datos con IA, si alguien de acá quiere hacer su estudio y quiere subirle su base de datos, anonimice lo mejor posible, ¿de acuerdo? Y no incluya muchos datos que permitan identificar a los pacientes. Muy bien. Luego viene el sesgo algorítmico y la lucha por equidad. Pero aquí es donde nos tenemos que introducir en conceptos un poquito no complejos, pero terminan siendo algo no muy relacionado a nuestra carrera, entonces a veces termina siendo aburrido. Básicamente los algoritmos nacen siendo objetivos, como en investigación, nuestros objetivos generales, todo, y van a aprender de los datos que nosotros le proporcionamos. Si los datos van a tener errores,
o una falta de representación, como lo que ustedes ven cuando no sacan una buena muestra, el sistema va a aprender esos mismos errores. Por ejemplo, ustedes son estudiantes de medicina y yo quiero alimentar a una IA para que su algoritmo funcione. Pero yo casualmente he recolectado la muestra de ustedes, o sea, todo mi cuestionario, la parte transversal que he aplicado sobre ustedes, lo he hecho primero en invierno, lo he hecho en invierno, una época donde la mayoría está resfriados, y dos, lo he hecho en una población de estudiantes que, a ver, un ejemplo, que tiene alguna infección, digamos, ¿de acuerdo? Sea de cualquier índole. Entonces, los datos que le estamos dando no nos representan ni todo el año ni a todos. He tomado solo a los estudiantes de medicina que tienen una infección y a los que están resfriados, ¿de acuerdo? Que obviamente estoy separando los dos conceptos para que me entiendan bien. Pero entonces el sistema va a aprender esos mismos problemas. Como dice, ¿no? Su frase conocida, garbage in, garbage out. Es decir, si ingresamos datos deficientes, vamos a tener resultados deficientes. Entonces, no da. O cómo podría ponerlo en ese sentido del garbage in. Supongamos que vamos a entrenar un algoritmo para detectar enfermedades dermatológicas y vamos a utilizar únicamente fotografías de pacientes con piel clara, ¿ok? Un fototipo 1 de Fitzpatrick. ¿Qué pasa cuando utilizamos esto en pacientes de piel oscura? Probablemente toda la precisión del modelo vaya a disminuir. Y el problema no es la IA lo está haciendo excelente. El problema es con los datos a los que con lo que le hemos entrenado. Entonces esto puede ocurrir en todo y es algo que ustedes siempre tienen que tomar en cuenta a la hora de aplicar IA, ¿de acuerdo? Ya casi llegando al final, tenemos nuestra querida balanza ética. Ustedes son futuros prometedores investigadores y siempre tienen que tener su balanza ética, no solo en esto, en todo. Como médicos es importante que tengan esa balanza de qué hago, ¿no? Y les voy a plantear una situación ahora. Supongamos que existen dos modelos de IA para diagnosticar cáncer. El primero tiene una precisión del 98%, pero nadie puede explicar cómo funciona. Y el segundo va a tener una precisión del 90%, pero se puede explicar exactamente por qué ha tomado cada decisión. Y aquí es donde ustedes tienen que ver cuál usarían. Y obviamente, a ver, 98%, dije 98, ¿no? Sí, 98%, pero nadie puede explicar cómo está razonando. Y el otro 90%, pero sí se puede explicar cómo toma cada decisión. Entonces, aquí aparece uno de los grandes desafíos de la inteligencia artificial. Muchas veces no podemos maximizar todos los beneficios al mismo tiempo. Y entra un concepto importante. ¿Qué es un trade-off? Mm, trade-off, ¿cómo lo decimos? Sería mejorar un aspecto que puede implicar sacrificar otro, ¿de acuerdo? En medicina estamos muy acostumbrados a esto. Conocemos los conceptos de sensibilidad, especificidad, ¿cómo se llama el que es independiente? El valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo. Todos estos son valores que a veces sacrificas otra cosa. Por ejemplo, ¿qué es sensibilidad? Es, si yo tengo 10 pacientes, va a detectar a los que sí tienen, pero puede tener falsos positivos. ¿Me dejo entender? No va a omitir a nadie, pero probablemente me dé más de lo que estoy buscando, de los reales. ¿Y qué es especificidad? Es tan específico que de esos 10 probablemente me encuentre 4 y me va a dar falsos negativos, porque está siendo muy específico y a veces eso falla. Sacrificamos uno o sea, eso depende del parámetro que nosotros establezcamos. Si lo hacemos muy admisible, nos va a dar falsos positivos. Si lo hacemos muy estricto, nos va a dar falsos negativos. Pasa lo mismo en el trade-off. Un tratamiento puede ser muy eficaz, pero tener más efectos adversos. Una cirugía puede ofrecer mejores resultados, pero con mayor riesgo. Riesgo-beneficio y entra la balanza. Entonces, con la inteligencia artificial es exactamente lo mismo. Sacrificamos precisión o sacrificamos explicabilidad. Los modelos más complejos suelen ser los más precisos y eso es lo que nunca va a cambiar, pero también son los más difíciles de explicar, de interpretar. Pero hay modelos más simples, hay muchos modelos más simples que nos van a dejar entender claramente cómo han tomado la decisión, pero ahí entra la pregunta, ¿de acuerdo? Luego tenemos en el trade-off igual la privacidad versus la cantidad de los datos. Los mejores algoritmos necesitan muchos datos, pero ¿y la privacidad? Ahí es la pregunta que ya hemos visto en la anterior diapo, ¿no ve? Y por último, la innovación versus la regulación. La tecnología avanza muy rápido,
y las regulaciones y también las normativas éticas van a avanzar muchísimo más lento que la tecnología. Entonces, muchas veces las herramientas aparecen antes de que existan reglas o líneas bien pintadas sobre responsabilidad, seguridad, lo que ya hemos hablado de la privacidad y los datos y sobre todo validación. Y esto nos va a mantener en un estado constante de incertidumbre, ¿no? Porque obviamente nosotros quisiésemos algo que funcione bien y algo que no nos dé tantas incógnitas sobre si lo uso o no lo uso, si me sirve o no me sirve. Entonces, aquí es donde vamos al futuro de la inteligencia artificial, la inteligencia clínica aumentada, que ese es el término, y que si todavía no han investigado sobre eso, sería muy útil que vayan leyendo, porque la verdad cuando yo me enteré de todo esto es, wow, ¿no? Ya está siendo más que aceptado. Y aquí no sé cuántos creen que la inteligencia artificial nos va a reemplazar, pero una pregunta más interesante es cuántos creen que los médicos utilicen la inteligencia artificial para tener ventajas sobre los que no la utilicen. Y es que la verdad ahora hay gente que lo ve como un estigma. Si un médico te ve usando IA, te dice, ay, ¿cómo vas a usar eso para diagnosticar? Pero la verdad hay muchos estudios que validan el uso de IA. Se ha visto en varios estudios y en la mayoría se estudian dos escenarios. Médicos diagnosticando y la IA diagnosticando, ¿de acuerdo? Y siempre ha salido, dependiendo el tipo de estudio, cuando les dan escenarios clínicos en contacto directo con el paciente, los médicos terminan teniendo leves mejorías en función a la IA. La IA termina estando un poquito deficiente porque la IA no está hecha para extraer datos, está hecha para interpretarlos. Donde nos supera mucho la IA es en la interpretación. Si nosotros le damos a la IA un caso clínico hecho y derecho, si le decimos, hemos encontrado este paciente femenino de con manchas de Koplik, todo, obviamente a un médico le va a costar un poco más recordar lo que ha visto en pediatría o tal vez si es no médico internista o algo, va a tener que rememorar más cosas, tenemos una sinapsis más lenta, pero ahí le estamos dando la información comida a la inteligencia artificial. Eso no pasa en la vida real, ¿verdad? A veces llega el paciente diciéndote, tengo un que me no sé cómo, y tú tienes que adivinar a qué se refiere. O viene, te habla en quechua y te dice, ay, me duele, nanay, nanay, ¿no? Entonces hay que saber interpretar y ahí es donde los humanos, por lo pronto, según la conclusión de todos los estudios que he podido leer, la mayoría, algunos sí son bastante optimistas y dicen que la IA va a aprender también esas interpretaciones y que es solo cosa de meterle datos, pero bueno, no nos puede reemplazar en la parte de la recepción de los datos, en la parte humana y en la confianza principalmente, ¿de acuerdo? Entonces, la inteligencia aumentada es eso. La idea no es reemplazar al médico, sino potenciar sus capacidades y se aplica al tema médico y también se aplica a a la investigación, ¿de acuerdo? Por el tema del análisis de datos. Imaginemos que hay un paciente en UTI. La IA va a detectar que existe un alto riesgo de que el paciente vaya deteriorándose en las próximas horas, pero el médico, solo el médico, va a ser el que conozca primero el contexto familiar, las preferencias del paciente, factores que a lo mejor no aparecen en la computadora. Entonces, la mejor decisión siempre va a surgir entre la combinación de los dos, ¿de acuerdo? Entonces, es una pregunta para el futuro, pero aquí es donde entramos con el concepto de el investigador del futuro. Probablemente y muy necesariamente no trabajemos solo, necesitamos resumir tantos datos que no podemos hacerlo solos. Entonces, ahí surge otro problema. Como va a ser para nosotros más fácil analizar toda esa literatura, que bueno, no sé en qué año estén todos, pero si están empezando con la investigación y están en primer año, segundo año, ya tienen potenciadísimo todo lo que es el tema del resumen de investigaciones, porque lo meten en una IA, tantas IAs que hay, o solo tienen que mejorar su capacidad de juicio para ver qué IA les sirve y cuál no. Pero hasta hace poco, los que ya están en cuarto, quinto, o bueno, eso fue cuando yo estaba en primer, segundo año, que todavía no estaba tan arraigada la IA. Hacíamos revisiones, intentábamos en su momento, ¿no? Un pseudo metaanálisis que sí me acuerdo que era que se publicó como Systematic, pero no como metaanálisis porque no cumplía ningún criterio para metaanálisis. Pero actualmente sí sería más fácil, ¿no? Gracias a que la IA nos ayuda. Pero acá algo importante.
Si recordamos aquellos entonces, había de verdad era exhaustivo. Se podía tardar hasta 6 meses, un año, que es lo legal, en hacer una simple revisión. ¿Por qué? Porque hay que leer artículo por artículo, resumirlo, volver a él, y no solo una vez tenías que leerlos, lo leías para hacer la parte de la revisión, luego lo leías para hacer la parte de la discusión, tenías que volver porque obviamente no tenemos la memoria perfecta, recordamos el concepto principal, pero tenemos que saber específicamente en qué artículos lo decía para poder citarlo, ¿no? Y sin omitir ninguno y haciéndolo adecuadamente. En cambio, ahora no es necesario. Podemos ayudarnos gracias a la IA, ¿de acuerdo? Entonces, esto de lo que vemos aquí, los diseños que vemos, empezando del diseño participativo, es un concepto que cada vez más va agarrando relevancia, ¿de acuerdo? Esto significa que las herramientas de IA no tienen que desarrollarse solo por ingenieros, que ese es el error. También lo tenemos que desarrollar nosotros. Por eso, esta charla es importante, tal vez aburrida, yo lo acepto, pero los médicos, los investigadores, también hasta los pacientes, tendrían que interesarse por el desarrollo de la IA, porque de esta forma la tecnología puede responder mejor a nuestras necesidades. Por ejemplo, no sé qué utilicen para el análisis estadístico de sus datos. Pero cuando yo usaba SPSS, que por lo que he podido leer, ojo, esa parte no la tengo bien confirmada, pero que yo sepa, va mejor para estudios de ciencias sociales, ese tipo de ciencias. Hay cosas en las que te sentías muy limitado, algo muy diferente con herramientas como por ejemplo RStudio, que es como es un lenguaje de programación, pues te lo da todo más abierto, más libre, puede ser más creativo o pedirle lo que tú necesites, no tienes que regirte a botones, es el lenguaje tal cual. Pasa lo mismo con la IA, cómo se va a adaptar a nuestras necesidades como investigadores si nosotros no somos los que le estamos dando las bases, ¿me dejo entender? Entonces, por ejemplo, si un estudiante de medicina comenzara hoy su carrera, ¿ustedes creen que debería aprender únicamente fisiología, farmacología y semiología? ¿O también debería aprender sobre inteligencia artificial, análisis de datos? Yo creo que, sinceramente, el conectar con la IA es conectar con la formación de excelencia, ¿no? Porque tenemos que saber utilizar las herramientas sin reemplazar nuestra cognición. Entonces, obviamente existen también los riesgos del futuro, que es uno, la dependencia excesiva de la tecnología, la automatización sin supervisión, que mientras más confianza le agarremos, más vamos a intentar que la IA haga solita su trabajo y las desigualdades en el acceso. Todos sabemos, y no es un mito, no es algo, no estoy hablando mal de nada al decir que en otros países existen tratamientos mejores, en otros países existen herramientas de diagnóstico mejores, ¿no? Tomógrafos, existen resonancias magnéticas milimétricas, cosas que acá estamos muy cohibidos, estamos muy limitados. Tenemos que hacer una fila gigante para hacernos atender en un hospital, que al final no sabemos si nos van a atender o no, cola por una radiografía, cola por una ecografía, cuando en otros países tienen los estudiantes su ecógrafo portátil, que está cada vez reemplazando más al estetoscopio. Entonces, tenemos muchas desigualdades a nivel mundial. Eso va a seguir. Entonces, la incorporación de la IA va a ser gradual en todos los países. En algunos ya existen herramientas, en el nuestro, pues estamos como estamos, ¿no? Nada ha cambiado. Ni siquiera podemos pagar el chat GPT Premium, pero el mensaje está ahí. El futuro probablemente no va a ser médicos versus IA acá en Bolivia, pero sí médicos que utilizan la IA para mejorar su atención, ¿de acuerdo? O sea, médicos que usan IA versus médicos que no usan IA. Y los estudios demuestran que van a ganar siempre los que se apoyen de este tipo de herramientas, ¿de acuerdo? Y bien, después de revisar todas estas oportunidades, aplicaciones, desafíos éticos, quisiera terminar con algunas recomendaciones prácticas para utilizar la inteligencia artificial de forma responsable, principalmente centrado en investigación. Eh, Hemos visto que la IA nos ayuda en muchas cosas, acelerar, mejorar, facilitar, eh, pero también hemos visto riesgos como los sesgos que les he mencionado, la privacidad, la falta de, como le dijimos, explicabilidad, ¿no? Sí, está bien tu respuesta, pero ¿cómo has llegado a esa respuesta? Y también lo ultimito que acabamos de hablar, que es la inequidad, ¿de acuerdo? Pero aquí es donde tenemos que orientar su uso. Veamos estos 5 principios. El primero, verificar siempre la evidencia. Chicos, si ustedes van a usar alguna IA,
dependiendo de qué IA sea, porque Notebook LM, como les decía, nosotros le estamos pasando las fuentes. Entonces, si es un modelo generativo, puede cometer errores, puede resumir incorrectamente un artículo o inclusive generar referencias falsas. Por eso, la IA jamás tiene que considerarse una fuente primaria. La evidencia siempre se debe verificar en los artículos originales, en las guías clínicas, en la systematic review y si se puede y si tienen acceso en la misma base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, la regla aquí podría ser confiar, pero siempre verificar. Nuestro principio 2, transparencia metodológica. Si utilizamos la inteligencia artificial en una investigación, tenemos que declararlo. Y eso es algo que nadie hace. He tenido, ahora que tengo la oportunidad de trabajar más de cerca con estudiantes de la universidad, vienen con su trabajo y le digo, si has usado IA, tienes que declararlo. Y todos tienen la misma respuesta. Pero, Doc, yo lo he parafraseado y ya no se detecta. Súper, pero has usado IA y por ende tiene que declararse. Tienes que poner qué herramientas has utilizado, para qué has utilizado y cuál ha sido la participación humana. ¿Por qué? Porque esta transparencia va a siempre fortalecer la integridad científica. Vas a ver qué datos o qué se ha obtenido gracias a la IA, desde la generación de imágenes, texto. Siempre es importante declarar, por más que parafraseen, ¿de acuerdo? Sí, he usado IA en el análisis de estos datos o he usado a la IA Ryan para la clasificación de los artículos que han entrado a esta revisión, o he usado ChatGPT para cuando me estaba diciendo qué variables relacionar con cuál en mi artículo original. Entonces, eh, eso de la transferencia metodológica siempre tomarlo en cuenta, por favor. Luego, el identificar sesgos. Siempre hay que preguntarnos qué datos han entrado, han entrenado este modelo. Eh, la IA que yo estoy usando a lo mejor ha sido desarrollado en Estados Unidos, donde nadie tiene dengue, digamos. Entonces no va a ser representativo a mi población. La evaluación crítica del sesgo debe ser parte importante del proceso de la investigación, ¿de acuerdo? Porque ustedes saben que la estadística, la significancia estadística, depende mucho de que no existan sesgos. Valores tan simples como el valor P dependen mucho de que no existan sesgos. Luego, human in the loop. ¿Qué significará eso? Significa que siempre debe existir supervisión humana, ¿de acuerdo? Todos nosotros como investigadores revisamos, interpretamos, corregimos y validamos. Entonces la IA nos puede sugerir, pero el humano es el que decide. Muy bien, jamás se dejen mandonear. Luego, los datos clínicos siempre tienen que ser protegidos. Ese es nuestro punto 5. Tenemos que anonimizar, utilizar plataformas seguras, porque algunas IAs en sus condiciones de uso te pone, estos datos van a ser usados para mejorar y hasta qué punto. Ahí es donde ustedes averigüen si pueden confiar o no pueden confiar en esa IA, ¿de acuerdo? Y también el tema de la innovación no puede violar la confidencialidad. Muy bien, no podemos comprometer la seguridad de los pacientes. Y bueno, las referencias de nuestra ponencia. Y aquí es donde eh, les planteo que la inteligencia artificial obviamente puede acelerar la investigación, pero tenemos que ser honestos como científicos, tenemos que tener un pensamiento muy crítico y responsabilidad ética. ¿De acuerdo? Si seguimos todas las normas que hemos planteado a lo largo de la charla, podemos efectivamente manejar de manera responsable la IA. Y obviamente parece aburrido hasta cierto punto. Yo, como ya les dije varias veces, sí, igual al inicio me aburría, pero es hasta que comiencen a usarlo y no solo usarlo, porque si yo lo uso para presentar mi protocolo de epidemia, mi protocolo de medicina social, súper, lo he usado, el docente no se ha dado cuenta porque he parafraseado, pero si yo aspiro a publicar en una revista Q1, bueno, ni tanto Q1, digamos, Q2, tampoco estoy apuntando a la New England, ¿no? Pero el día que yo quiera mandar una publicación allá, es donde realmente tenemos que estar muy familiarizados con la IA y la ética en su uso, ¿de acuerdo? Eh, de nuevo les repito, es hasta que estén en contacto con el proceso editorial de una revista así que van a entender realmente la importancia, porque ahí es donde la revista te dice, che, ¿y esto que has analizado? ¿Has usado Deep Learning, Machine Learning? ¿Qué has usado? ¿Cuál es tu herramienta? Y si tú le dices, he usado ChatGPT,
listo, perdón, papito, toma tu artículo, anda, públicalo en otro lado. Entonces ahí es donde van a agarrarle más importancia. Muy bien. No sé si existe alguna duda o alguna pregunta, igual no sé si tienen algo adicional o algún comentario. De todas formas, ahí les dejo algunas redes. Siempre pongo esta diapo porque eh, muchos tienen trabajos, proyectos y ya he tenido muy buenas experiencias con varias personas que con algún proyecto y demás le hemos dado seguimiento en continuidad y han salido cosas muy buenas. Si alguien está con algún proyecto y demás y necesita ayuda con, no sé, la parte metodológica, la de estadística, o quiere ver si hay, ¿me entienden?, potencial en el proyecto y demás, con todo gusto, con toda confianza me pueden escribir. Se hace lo que se puede con el tema del tiempo, pero eso, muy bien. Siempre, como le decía a Wilmer, vamos a estar para apoyar a la revista, a la sociedad. Le tengo mucho cariño porque han salido investigadores potenciales de ahí y eso contribuye mucho a la sociedad, ¿no? Eso, chicos, si tienen algún proyecto, alguna duda, algo, no duden en escribirme, lo vamos a desarrollar. Lo único que siempre les pido es responsabilidad y ya está. Las cosas fluyen cuando una persona es responsable, ¿de acuerdo? Eso, no sé si tienen preguntas. Disculpe, doctor, tengo una pregunta. Claro. Si, digamos, usáramos, no sé, IAs como Gemini, pero para buscar links de artículos, para hacer una investigación, igualmente contaría. O sea, ¿contaría a la hora de reportar, te refieres? Sí. Ya, sí, es muy buena pregunta porque desde ahí parte, ¿no? Depende mucho del, en general no, porque si has utilizado únicamente a Gemini para buscar los artículos, si has encontrado enlaces, no es obligatorio que los reportes, ¿de acuerdo? Pero la situación va a cambiar según para lo que lo uses. Hay niveles, ¿de acuerdo? No le he puesto esa diapositiva acá, pero si buscas los artículos o los enlaces o los DOIs, no, generalmente no. Si, digamos, le has pedido, dame los términos de búsqueda, ¿no? Con los booleanos y todo, tampoco. Si solamente lo estás usando para organizar tus referencias, le estás diciendo, lo he usado en este orden, organízamelo, cítamelo, tampoco. O si lo estás usando, por ejemplo, para corregir tu gramática o tu estilo, le estás diciendo, redáctamelo como si fuera una revista Q1, ahí ya entramos en el límite. Y es una buena pregunta la que has hecho porque son muchas cosas que puedes hacer y no sabes cuál sí y cuál no reportar. Entonces, por eso estoy yendo en orden. El corregir la gramática o el estilo va a depender de la revista. Me he topado este último con una revista que sí exige que si has corregido tu gramática o el estilo de la redacción, sí lo reportes, pero la mayoría te dice que no. Luego, cuando redactas partes del manuscrito, ahí sí o sí. Cuando generas texto científico es cuando sí o sí tienes que reportar. Luego, en los diferentes procesos, en el análisis de los datos y en producir resultados, sí reportas. En generar imágenes o figuras científicas, sí tienes que poner ahí en la leyenda de la imagen, eh, imagen generada por tal IA bajo estos parámetros o con esta información. Ya depende de la revista como quieran que tú lo vayas reportando. Y en general, ¿no? Si ha participado en el manejo de los resultados, el manejo de los datos, ahí sí. Pero si te refieres a la fase inicial de buscar artículos y demás, o los términos de búsqueda, los booleanos, no, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Inclusive cuando organizas tus referencias, no, no es algo obligatorio. Está bien, gracias, doctor. Doctor, una pregunta. ¿No se supone que hay como un protocolo específico para la búsqueda de artículos? O sea, que no creo que la IA pueda seguir, digamos, todo el protocolo de búsqueda rigurosamente. O sea, tal vez sí podría darnos los buscadores booleanos y todo eso, pero, o sea, aparte de eso, nosotros decidiríamos.
de dónde buscar y todo. O sea, seguir todo el protocolo de búsqueda de artículos, especialmente tal vez para revisiones y metaanálisis. Eso es muy cierto, Ana Carolina, eso es muy, muy cierto. Si tú le das a la IA tus busca, se le llama técnica